buenas noches, señoras y señores. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy le proponemos tres temas. El primero de ellos tiene relación con la ley de transacciones electrónicas. Van a acompañarnos esta noche para debatir ese tema Beltrán Maki vía Zoom desde Madrid, el presidente de Asoban, y don Aldo Natalicia de la Cámara de Operadores Móviles del Paraguay. El segundo bloque vamos a hablar acerca de lo ocurrido el sábado en CELAC, México, cuando el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, dijo desconocer al gobierno de Nicolás Maduro. Fue acompañado por el presidente de Uruguay y el de Ecuador. Nos van a acompañar para hablar acerca de la posición paraguaya el doctor Eladio Loizaga, ex canciller nacional, el nuevo viceministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Escapini, y la señora María Corina Machado, líder del movimiento 20 Venezuela, vía Zoom desde Caracas. Y el último bloque vamos a hablar acerca de cómo está la situación en tributación, cuánto se recauda, va a servir para cubrir parte del presupuesto general de gasto de la nación, qué pasó con los casos de mega evasión y también con la deducción del IVA. De todo eso vamos a hablar con Óscar Oruel, viceministro de Tributación. Antes de ir a la primera pausa, les propongo compartir un rico café Lavazza que tiene aroma, cuerpo y sabor inconfundibles, presente en los mejores restaurantes y cafeterías del país. Café Par representa, distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y retornamos. En Bristol, aprovecha solo por esta semana una cuota de regalos en televisores y celulares. Sí, como escuchaste, te regalamos una cuota en cada televisor y celular que compres. Vení, vas a encontrar la variedad de siempre, precios increíbles y las cuotas más bajas. No esperes más. Esta promoción es en todas las marcas y modelos. Escucha esta super oferta. Celular Samsung Galaxy A02. Precio normal 18 cuotas de 118.000 guaraníes. Ahora, solo 17 cuotas de 79.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Aprovecha todos los beneficios que tus tarjetas de crédito regional tienen para vos. Hasta 6 cuotas sin intereses en todos los comercios de venta de productos electrónicos del país. Conoce las bases, condiciones y locales ingresando a www.regional.com.py o escribí al WhatsApp al 071 21 90 900. Regional. Creemos en vos. Bien, ya estamos en compañía de Aldo Natalicia de la Cámara de Operadores Móviles del Paraguay. ¿Qué tal, Aldo? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás vos? Un gusto Muy estar bien. acá. Saludos a la audiencia que nos está mirando. Muchas gracias. Y también nos acompaña vía Zoom desde Madrid, España, Beltrán Maki, presidente de Asoban. Beltrán, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Aldo. Muy bien. Un placer compartir con la teleaudiencia a estas horas. Bueno, Buenas noches, respecto de la Beltrán. ley de transacciones electrónicas, ¿qué les une y qué les separa? ¿Quién comienza? Beltrán. Bueno, yo creo que vale la pena hacer una pequeña introducción de que tenemos por delante un gran desafío en todo lo que hace a la digitalización. Y el contexto de la digitalización trae necesariamente los temas de seguridad al escenario, digamos. En ese sentido, creo que esta ley es un gran avance porque lo que hace es establecer niveles de seguridad en la verificación de la identidad de las personas para los trámites digitales que seguramente la ley va a terminar reglamentando, pero para todos los trámites digitales, sean ante el Estado, sean ante instituciones públicas, digamos, o ante instituciones privadas, servicios privados. Y en ese sentido creo que la ley es un gran avance, una ley moderna, digamos, de las últimas versiones que han sido aprobados en los países en el mundo.
En ese sentido, creo que un gran adelanto y hay que felicitar al Ministerio de Industria por la iniciativa de la ley. Aldo. Sí, eh, efectivamente el desafío que tenemos como país, Carlos, es enorme en la digitalización y esta ley en general, creo que estamos todos de acuerdo. La ley tiene 105 artículos, ¿sí? La controversia se da en el artículo 103. Entonces, la ley se toma del Reglamento Europeo de Identidad Digital y en general en ninguna otra ley tiene el artículo 103, porque la ley es un marco, no define cosas específicas. Te voy a dar un ejemplo. Como estaba diciendo Beltrán, estamos hablando de datos, estamos hablando de la convivencia digital, porque vos, Carlos, te va a volver una identidad digital para ver tus registros penales, para transaccionar en el banco, para ver los registros del colegio de tus hijos. Exacto. Y eso va a ser seguro. Y todos queremos la seguridad. Pero en la ley, solamente después de dar el marco para que eso se construya, hay un artículo que es el 103 que dice en el ámbito financiero. Entonces se vuelve particular una ley que debe ser general. Y además, una ley que tiene un marco que te da 3 niveles de seguridad. ¿Por qué tiene 3 niveles de seguridad? Porque seguramente para pedir las notas del colegio de tu hijo, vos vas a necesitar el nivel bajo. Y para hacer una transacción de $150,000 va a necesitar un nivel alto. ¿Sí? Entonces, lo que dice, primero, que ese artículo no existe y pueden revisar la normativa internacional. Y segundo, en ese artículo define claramente que el nivel de seguridad tiene que ser alto. Y el nivel de seguridad alto no es, como nosotros pensamos, un adjetivo en el castellano. Acordate, esto dentro de la ley se define que el nivel de seguridad alto requiere de un prestador de servicio de confianza cualificado. Es decir, necesita un tercero, es decir, hay mucha rigurosidad. Por eso es que el BCP dictaminó en contra y introdujo, el artículo ya estaba, digamos. Entonces lo que pudo hacer es introducir la gradualidad. ¿Para qué? Para que ellos, dependiendo del nivel de riesgo de la operación, puedan elegir el nivel de seguridad. El nivel de seguridad. Claro. Entonces, efectivamente, ese es el problema, es la única controversia y es lo que nos preocupa. Ajá. Ahora, Beltrán, ¿los bancos cómo hacen para hacer ese tipo de transacciones actualmente? ¿Y qué es lo que les garantiza la nueva norma? Y ese artículo 103. Bueno, en el mundo de los servicios, digamos, cómo identificamos a las personas a través de la cédula de identidad. Nosotros tenemos una cédula muy fácil de falsificar. Tenemos suplantación de identidad, digamos, en ese sentido, en el mercado. Por lo tanto, en el mundo físico, cuando viene alguien, uno le pide la cédula y normalmente verifica que la imagen de la cédula coincida con la persona que está al frente, ¿verdad? Un chequeo físico. Además de otros mecanismos que hoy existen y que ya están. Uno puede leer la cédula, introducir los datos, tener una base de datos con la cual comparar también en el mundo físico. En el mundo digital pasamos digamos, para el mundo digital pasamos a la foto de la cédula, que ya es un paso a la digitalización, digamos, porque eso se puede mantener en un archivo digital y consultar las veces que sea necesario cuando hay una transacción o la necesidad de consultar a esa base de datos. En el mundo bancario usamos claves numéricas, incluso tokens físicos para las transacciones de monto superior. Eso está resuelto ya desde hace rato. Algunos bancos usan biometría, que creo que es lo que se va imponiendo en la mayor parte del mundo. Datos biométricos que certifican que yo soy yo, que Carlos es Carlos, que Aldo es Aldo cuando se presenta a hacer una transacción o abrir una cuenta. Y en general hay que decir que los niveles de seguridad son altos cuando se dispone de patrimonio. En todos los casos, digamos que los servicios van, como decía Aldo, en las notas del colegio no necesita un nivel de seguridad alto. Pero para disponer de patrimonios o para mover dinero en este caso,
los niveles de seguridad generalmente son altos. Y en este sentido, si bien puede ser cierto que algunos países no hayan recogido específicamente esta cláusula como la tenemos redactada acá en la ley, sí es cierto que para disponer de la propiedad, repito, los niveles de verificación de seguridad para la verificación de la identidad son altos. Y esto es necesario por lo que decía, por la suplantación de identidad y porque necesitamos un estándar único en el mercado. Nosotros tenemos 3 reguladores para distintos tipos de entidades, digamos, tenemos las cooperativas, tenemos las casas de bolsa, que las primeras son reguladas por el INCOL, las segundas por la Comisión Nacional de Valores, y tenemos al Banco Central. Y lamentablemente en otros temas ya actuales no hay coordinación en la regulación. Las cooperativas tienen regulaciones diferentes a las de los bancos para los mismos tipos de transacciones. Y el principio es igual regulación, esto es lo que rige en la Unión Europea, por eso la ley, digamos, tiene que entenderse como parte de un sistema, no una ley aislada tampoco, pero rige un principio que es el que rige todo esto de las regulaciones, es igual regulación para igual servicio y para igual nivel de riesgo, si se quiere. O sea, un banco para una transacción de 100.000 y tampoco va a requerir todo lo que hoy requiere. Y eso funciona así hoy en los bancos, ¿verdad? Una transacción de hasta cierto monto tiene un sistema de verificación de la entidad y para otro monto ya existe algo más sofisticado. Y eso, digamos, está como que probado en el mercado. Por eso nosotros, para asegurar un estándar en el mercado, y porque esto ya lo venimos reclamando al Banco Central desde la misma creación de la resolución que crea las EMPES, tenemos como 7 años, 6, 7 años, pidiendo que la asimetría regulatoria con las empresas de dinero electrónico sea digamos, equilibrada, ¿verdad? Entonces, esto hace que los bancos hayamos trabajado y explicado nuestro interés en que la ley salga de esta manera. Ahora, Aldo, si se mantiene el artículo 103, Ujú. ¿qué es lo que puede pasar con los giros que se realizan, de las operaciones que se realizan a través de los celulares? Mira, el cliente no sabe hoy cuánto le va a costar, porque ese Sí, es un no punto. está determinado, sí. El cliente no sabe quién es un prestador de servicio de confianza. El cliente no sabe dónde se tiene que ir o qué tiene que hacer. Entonces, esto técnicamente se llama barrera de entrada. Y eso tiene mucho sentido por el tipo de población a quien el giro le sirve y el giro es fundamental. Entonces, lo que está en riesgo acá es trazabilidad, se va a encarecer, no hay manera de que no se encarezca y después te puedo explicar más, a no ser que se haga gratis desde el Estado y eso no está listo, se va a complejizar, va a haber más efectivo y entonces también el efectivo es inseguridad también. Entonces, yo creo que es importante entender de qué estamos hablando con datos, ¿verdad? Dijimos, son 80 millones de transacciones anuales. Anuales, 80 millones. 80 millones de transacciones anuales, ¿sí? Más o menos me podés corregir, Beltrán. El promedio, ¿Cuánto representa eso? 1.5 mil millones de dólares. Es el volumen. 1,5 mil millones de Sí, dólares. esas son las. Ahora, en los bancos tienen 60.000 transacciones y tienen 56 mil millones de dólares. O sea, este es un país que tiene 24% de pobreza y tiene, 27% de pobreza y creo que tiene 34% de pobreza rural. Entonces, vos tenés más o menos 3,5 millones de personas trabajando. Esa es la fuerza laboral. Sí. ¿Sí? Y hay más o menos, dependiendo de cómo calcules, 1 millón de cuentas de personas que están bancarizadas. O
sea que entre el 30 y Sí, 35%. un tercio de la población Entonces, económicamente pero vos activa tenés bancarizada. 2 millones de billeteras activas. Ujú. 2 millones de billeteras activas. Entonces, cuando entendés ese universo, vos decís, espera un poco, el promedio de transacción para seguir en dólares es de $20 en las billeteras. Y en los bancos el promedio es $800. Entonces, esto hay que tratar con mucho cuidado, porque esa población, ese universo, esas 80 millones de transacciones, son muy sensibles a los cambios por esta explicación que te di de quién utiliza el giro. Es extremadamente sensible. De otra manera, el Banco Central no se hubiera preocupado como se preocupó en dictaminar por la gradualidad. Como bien dijo Beltrán, inclusive en el banco vos, en algunas transacciones, tenés que usar un token cuando pasás ciertos límites y en otros no. Y realmente, como está la norma te embreta, te pone en una camisa de fuerzas, porque habla de que el prestador de servicio, porque habla del nivel alto, y hay que entrar y entender que es nivel alto. El nivel alto requiere de un prestador de servicio de confianza calificado y requiere de la presencialidad casi en todos los casos. ¿Por qué es el tema de la presencialidad? ¿Qué significa presencialidad? Significa que en algún punto, en algún momento yo tengo que verte y decir vos sos vos. Claro. No estamos hablando solamente de un proceso digital. ¿Por qué? Porque si yo soy el que va a darte el servicio de tu identidad digital, yo asumo la responsabilidad y el riesgo. Y vos, con ese certificado que yo te voy a dar, vas a poder operar en todo el sistema. Desde un giro de 150.000 hasta un giro de 150 millones, una transferencia de 150 millones al exterior. Entonces, lo que estoy tratando de describir es, sí, todos queremos la digitalización, sí, vamos todos hacia adelante, pero las casas se construyen con el cimiento primero, después se pone el piso, después los pilares y después el techo. Y acá queremos poner el techo y el futuro y la digitalización están en peligro. Ujú. Beltrán, ¿tiene razón Aldo cuando explica esto de esa manera y con esos datos? Yo creo que hay que ver la experiencia que hay en este sentido. La reglamentación de la ley primero tiene que realizarse en el ámbito del Ministerio de Industria, seguramente, que es el responsable, después en el ámbito del Banco Central. Eh, no hay necesidad de presencialidad porque esto ocurre en el mundo digital. Yo no necesito hoy de presencialidad para abrir una cuenta y que empiece a operar, digamos, con un nivel alto de verificación de la identidad. No está, la ley no dice tal cosa, ¿verdad? No está previsto en la ley. Va a depender de la reglamentación y la reglamentación tendrá que ser acorde, digamos, a los productos y a los niveles de riesgo que hay en los productos, ¿verdad? Por un lado, lo de la presencialidad, lo de la verificación por un prestador cualificado. En las experiencias que nosotros vimos, el mismo banco puede certificarse como un prestador cualificado. O sea, yo, Visión Banco, puedo ir al Ministerio de Industria y decirle al Ministerio de Industria, mira, este es mi sistema de verificación de identidad. Si cumple los requisitos para ser calificado como alto, yo mismo me presto el servicio. Por lo tanto, yo diría que casi que en la práctica el cliente no va a sentir ninguna diferencia en lo habitual, digamos. Lo único que va a haber un proceso por detrás de verificar la identidad para evitar, repito, la suplantación de identidad, que yo creo que es un problema de seguridad nacional y es un problema grave. Basta hablar con los Perdón, Beltrán, responsables. perdón, pero ¿hay algún dato Sí, acerca de cuántos casos de suplantación de identidad hay en transacciones electrónicas y cuánto monto en total se defrauda a la gente? sí, la policía tiene estas estadísticas, la fiscalía lleva también las estadísticas. Las estadísticas hoy son pobres porque no hay un sistema de registro de estadísticas, que es otra cosa en la cual estamos trabajando con la policía y en colaboración con las autoridades del área de seguridad, ¿verdad? Pero repito, resulta que un delito mínimo puede financiar un crimen, Carlos. Esa es la diferencia
de por qué necesitamos que sea un sistema de verificación de identidad seguro. No estamos hablando solo de montos y número de transacciones, sino estamos hablando de poner en riesgo cosas que van más allá de los bienes materiales, ¿verdad? Pero por otro lado, quizás un elemento adicional que tenemos que tener en cuenta es que sin un estándar, la interoperabilidad no va a ser posible. Hoy nuestras plataformas no se comunican como debieran, digamos, por lo tanto hay accesos, algunos tienen accesos, otros no, a las plataformas de los bancos o de las telcos, con estándar, no solamente estándar, digamos, de seguridad en la verificación de la identidad, sino estándares comerciales, porque hoy tenemos asimetrías en cuanto a los tarifarios, a la posibilidad de cobrar por los servicios. Los bancos estamos prohibidos de cobrar cargos por resolución de Banco Central en este tipo de transacciones. Sin embargo, en el mundo de las EMPES esto no es así, pero también tenemos que tener algunos estándares de funcionamiento de las plataformas para poder interoperar y que eso realmente sea en beneficio de los usuarios. Yo creo que tenemos mucho que ganar con la implementación de una ley y de niveles de seguridad como los previstos en la ley para las transacciones financieras. Ahora, a los dos le pregunto, la aplicación de la ley... ¿Puedo contestar? Sí, sí, sí. Porque yo creo que Sí, sí, Beltrán métele, tocó métele. temas que son centrales en la discusión y creo que tengo que Sí, poder adelante, contestar. adelante. Primero, yo solamente me remito a la ley y les pido que lean el artículo 28. Nosotros hicimos una investigación amplia a nivel internacional. La presencialidad es requerida siempre y cuando no, hay un estudio particular y, por ejemplo, en España hay un centro criptológico nacional que dice cómo se tiene que leer tu iris y cómo tiene que ser el tema de tu huella digital. La biometría profunda. O sea, primer punto. Yo creo que eso es súper interesante y lean el artículo 28, porque ahí está clarísimo. Lo segundo de la seguridad, que es un tema que se tocó muchísimo. Yo creo que el debate no se construye con el ataque hacia los otros sectores. Yo creo que hay un tema que tenemos que trabajar todos. Yo creo que es de público conocimiento que en todos los sectores hay problemas, no exclusivamente en las EMPES. O sea, si entramos a Gafi, no, seguramente no va a ser por las EMPES. Y se habló demasiado del tema de la seguridad. Y el tema central de la seguridad tiene que ver con el efectivo también. 80 millones de transacciones, la policía te presenta 1000 fraudes. Estamos hablando del 0,00009. Entonces, este tema de la seguridad se usó como bandera y yo creo que hay que pensar en la seguridad de la gente que necesita y que usa el servicio, estas 2 millones de personas que dependen del servicio. Por último, estamos hablando de un tema de que queremos ir hacia adelante en la digitalización o hay un problema de asimetría con los costos. Esa parte es la que yo no entiendo porque se mezclan cosas. Una cosa tiene que ver con, che, espera un poco, vamos todos hacia la digitalización y otra cosa es, che, ¿por qué vos podés cobrar y vos no? Esa es una cosa que no entiendo en este debate, ¿verdad? Por último, lo que nosotros tenemos es un servicio como el colectivo. El colectivo puede mejorar, ¿sí o no? Sí. De muchas maneras, pero le sirve a mucha gente, ¿verdad? Hay otros que se van en un auto caro, blindado, lo que sea. Y vos agarrás y decís, che, esto tiene que mejorar. Entonces, en vez de empezar a mejorar un proceso como se hizo acá, se puso aire, se vio, lo que sea, que sí tuvo un impacto en el precio, que sí subió gradualidad, de repente tenemos que irnos todos en vehículos blindados. Vas a tener menos transporte, vas a tener un costo mucho más elevado y vas a tener gente sufriendo caminando. Es exactamente lo mismo. Bien, qué lástima, este es un tema central, pero se me está acabando el tiempo. Beltrán, ¿qué pasaría si el Ejecutivo veta la ley? Y nosotros vamos a seguir peleando porque la ley sea promulgada, digamos. Vamos a seguir trabajando con el Parlamento para que en la eventualidad de un veto, ese veto pueda ser levantado. Y si existe el veto, vamos a seguir insistiendo con las autoridades de regulación, el Ministerio de Industria, el Banco Central, para que esto se regule en la forma en que nosotros
visualizamos esto porque creemos que eso es lo que es bueno para la gente y es bueno para el país. Yo creo que necesitamos pegar un salto en la seguridad de la identificación de las personas para las operaciones financieras y eso yo diría que estando aquí con reuniones con reguladores europeos, reguladores españoles, no cabe la menor duda que ese es el camino. Te diría que los 2 días de trabajo que llevamos adelante en estos últimos días hemos tratado estos temas y claramente el camino es este. No hay otra forma de encarar el mundo de la digitalización financiera, digamos. Perfecto. Aldo, finalmente, las posiciones pueden acercarse. ¿Hay apertura para acercar posiciones de los dos grupos? Nosotros coincidimos en que queremos lo mejor para el país, nosotros coincidimos en que queremos la digitalización, lo que no coincidimos es en la forma, ¿sí? La forma, una es gradual, que es la que nosotros defendemos, que es la que defiende el Banco Central, la otra es abrupta, abrupta, sí. Con todas las preguntas que genera, con todo el caos que genera en algo que funciona. Lo que funciona, no toques. Perfecto. Bien. Beltrán, muchísimas gracias por madrugar con nosotros. Te agradezco muchísimo el sacrificio y lo aprecio verdaderamente. Muchas gracias, Beltrán. Un gusto, Carlos, un gusto, Aldo, y un saludo para la teleaudiencia. Muchísimas gracias. Que Beltrán tengan Maki, presidente buen de día. ASOA. Muchas gracias. Aldo, también muchas gracias por venir. Sé que muchas veces no es fácil y esta gentileza que tuvieron con el péndulo te la agradezco profundamente. No, gracias al péndulo por invitarnos, gracias al Beltrán por el debate, espero que estés bien y bueno, yo creo que así construimos un poco el debate y el diálogo. Definitivamente, gracias a don Natalicia. A la vuelta de la pausa vamos a estar hablando acerca de la posición paraguaya respecto del gobierno venezolano. Eladio Loizaga, Marcelo Scapini y María Corina Machado, a la vuelta de la pausa. En Bristol, aprovechá solo por esta semana una cuota de regalos en televisores y celulares. Sí, como escuchaste, te regalamos una cuota en cada televisor y celular que compres. Vení, vas a encontrar la variedad de siempre, precios increíbles y las cuotas más bajas. No esperes más. Esta promoción es en todas las marcas y modelos. Escucha esta super oferta. TV Win Smart de 32 pulgadas, precio normal 18 cuotas de 209.000 guaraníes. Ahora, solo 17 cuotas de 139.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ya entramos en el segundo bloque y saludamos al viceministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Scapini. ¿Qué tal, viceministro? Buenas noches, ¿cómo está? Hola, Carlos, qué gusto estar contigo acá en este programa tan prestigioso. Un saludo para vos y a la teleaudiencia. Bueno, saludamos también al doctor Eladio Loizaga, está en su casa. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, ¿cómo anda? Doctor Loizaga, a ver si, ¿qué tal, cómo está? A ver si prende su micrófono. Y bueno, y también está la señora María Corina Machado desde Venezuela. Buenas noches, doña María Corina, ¿cómo está? Un placer saludarle, Carlos, y al viceministro Scapini y al ex canciller Loizaga. Un placer estar con ustedes. No, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Bueno, ¿le tomó de sorpresa lo que pasó el sábado en CELAC, señora Machado? Que el presidente de Paraguay, el de Uruguay y el de Ecuador hayan sido tan claros en decir que no reconocían al gobierno de Maduro como democrático. Bueno, no, en absoluto. No solo no nos tomó por sorpresa, nos alivió, porque yo creo que al final terminó revelando la intención de un encuentro que es importante entender su propósito, y en mi criterio es tratar de debilitar la Organización de Estados Americanos con todo su sistema de defensa de derechos humanos y la democracia.
por un sector, por un grupo de países que desgraciadamente con sus gobiernos actuales está buscando socavar la justicia, las democracias liberales, los derechos humanos en la región. Pero desde luego, como venezolana, me sentí muy aliviada y muy agradecida con la posición del presidente Abdo, del presidente Lacalle, del presidente Lasso, que evidentemente se constituyen en líderes de esa expresión mayoritaria de los pueblos latinoamericanos que queremos vivir con democracia, con justicia y con libertad. Vicecanciller, ¿qué se tuvo en cuenta para decir tan tajantemente nosotros no compartimos, no reconocemos a Maduro como presidente de Venezuela, como un presidente democrático? ¿Qué se tuvo en cuenta para ese tipo de discursos? No, lo primero que hay que recordar es que el Paraguay, al inicio del mandato del presidente Mario Abdo Benítez, tomó la decisión diplomática política de romper relaciones con el gobierno del señor Maduro. Esta es una decisión que fue pensada, fue evaluada con base a que los esfuerzos anteriores que el Paraguay de manera individual y también en conjunto con otro grupo de estados venían realizando para que Venezuela inicie un tránsito hacia un proceso político que de alguna manera ponga el Estado de Derecho en primer lugar, no tenían frutos. El Paraguay hizo esfuerzos de distintas índoles, como dije, de manera directa, en conjunto con otros países y también entrando en contacto y en negociaciones paralelas, y al no tener resultados y al tener la evidencia, básicamente, de que el gobierno de Maduro, del señor Maduro, estaba infringiendo o estaba promoviendo graves violaciones a los derechos humanos, el gobierno del Paraguay toma la decisión, consciente de que era el momento de dar por terminadas estas relaciones. Es un recurso diplomático y el Paraguay lo ejerció con convicción. Luego, porque estamos hablando, tú me preguntas sobre la intervención del presidente Mario Abdo en la cumbre de la CELAC. Pasa que en ese transcurso de tiempo, desde ese momento hasta hoy, los presidentes los presidentes y jefes de Estado de la CELAC no se reunían hace 5 años, por distintos motivos, entre ellos seguramente las diferencias en torno a determinados casos políticos como este, y el gobierno mexicano hizo un gran esfuerzo y los presidentes se juntaron. Lo que el presidente Mario Abdo hizo fue una cosa muy sencilla: recordar que su presencia, que en el fondo es la representación de los paraguayos en esa cumbre, no implicaba bajo ningún concepto un reconocimiento expreso o tácito siquiera de que acerca del gobierno del señor Maduro. El presidente Mario Abdo lo hizo de una manera sencilla, clara, pero con mucha convicción, y puso sobre la mesa una situación política que, bueno, generó con posterioridad ese debate muy útil, por cierto, y muy interesante. También el ex canciller se va a sumar a esta charla, el doctor Eladio Loizaga. Doctor, ¿le sorprendió la posición paraguaya en Venezuela, en México, perdón? ¿Y qué piensa al respecto? Bueno, en primer término te diría que lo que expresó el presidente Abdo en México es una consecuencia de una política que ya veníamos nosotros realizando o llevando adelante con el gobierno del presidente Cartes. Fue con el gobierno del presidente Cartes donde hemos iniciado esa posición en defensa de los derechos humanos, en defensa de la libertad de expresión, de la libertad de asociación para el pueblo venezolano. Y eso lo hemos manifestado en varias oportunidades, y también el presidente Cartes ha sido muy consecuente en ese periodo de gobierno, puesto que ha recibido a los principales líderes de la oposición
que en ese momento nadie los recibía, como fue el caso del señor López, la señora de López, y a otros, dirigentes de la oposición, y con la apreciada amiga María Corina Machado hemos estado permanentemente en contacto, hemos acompañado en los diversos foros internacionales el requerimiento al gobierno del presidente Maduro de, en primer término, la liberación de los presos que por razones de diferencia política estaban llevando adelante, que no condicen ni podríamos aceptarlo en un sistema democrático que queremos preservar en América Latina. Y Paraguay fue también el país que en el 2015 solicitó la reunión de los países, el Consejo de Mercosur, a los efectos de la aplicación de la cláusula democrática. Casi un año duró todo ese proceso, y en el 2016 en San Pablo nos hemos reunido los cancilleres y se aplicó la suspensión al gobierno de Venezuela, no al pueblo venezolano, al gobierno, eso hay que aclararlo bien, de su participación como tal en el Mercosur. Y además tampoco hemos participado en 2 de las 3 reuniones que nos invitaron, incluso a propuesta de la oposición venezolana, en la anteúltima, que fue en Dominicana, para participar de este mecanismo que utiliza el gobierno, que utiliza Maduro, mejor dicho, y su gente, con el objetivo de postergar las decisiones que tengan que llevar adelante. Sin embargo, en el 2015, cuando existía aún todavía el UNASUR, una posición muy firme de los países que confesábamos nuestra adhesión irrestricta a la democracia, al respeto de los derechos humanos, hemos comprometido, y así salió las famosas elecciones al Parlamento, a la Asamblea Nacional en diciembre del 2015, en un juego diplomático de aceptar algunas de los cuestionamientos a las medidas que aplicaba Estados Unidos. Pero el objetivo principal en esto era más que nada consagrar el compromiso de las elecciones libres y democráticas de la Asamblea Nacional. Y gracias a eso salió y nació esa asamblea que hasta hoy tiene una presencia muy importante en el escenario político venezolano. Y quiero recalcar, ¿verdad?, que María Corina es una mujer muy valiente, una mujer que se ha demostrado su compromiso con el pueblo venezolano, y un desafío no fácil a Maduro y toda su cofradía. Bien, doña María Corina, actualmente hay un proceso de negociación entre la oposición y el gobierno de Maduro en México. ¿Cuáles son los problemas para el avance de esas negociaciones? Porque también hay que tener en cuenta que incluso hay organismos multilaterales que ofrecerían para la recuperación económica de Venezuela $5.000 millones actualmente, y hay una disputa a ver quién maneja el control de esos fondos. Pero principalmente, ¿cuáles son las dificultades para llegar a un entendimiento en México entre los representantes de la oposición y el gobierno de Maduro? Carlos, aquí lo importante es entender cuál es la naturaleza del régimen que ha usurpado el poder en Venezuela. Nosotros no estamos enfrentando políticos autoritarios o incompetentes, estamos enfrentando criminales. En primer lugar, este régimen, habiendo recibido más de $1.500.000 millones, tengamos una idea de la magnitud de lo que estuve hablando en 23 años, $1.500.000 millones ha sumergido a Venezuela en una pobreza sin precedente en todo el hemisferio. El 96% de la población venezolana vive en pobreza.
Obviamente eso se traduce en una migración que es la más grande en la historia de Occidente. Cierto. Estamos hablando que las Naciones Unidas acaba de reconocer que son más de 6 millones de venezolanos, es decir, el 20% de nuestra población, más grande que la población de Uruguay, 2 veces la población de Noruega, que El Salvador, toda fuera del país. En segundo lugar, estamos hablando de un sistema criminal. Cursa en este momento un proceso en la Corte Penal Internacional. Por cierto, entre los 6 países que la avalaron, la promovieron, está la nación de Paraguay. Por crímenes de lesa humanidad. Nicolás Maduro ha sido un indictment público en la justicia de los Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dólares. Estamos hablando de criminales. Las propias Naciones Unidas esta semana, hace 4 días, dio a conocer un informe de una misión de verificación de hechos, misión independiente, donde no solamente dice que no hay sistema de justicia en Venezuela, sino que la justicia se utiliza como una herramienta de represión, de persecución y de tortura. Y en tercer lugar, yo quiero resaltar un elemento. El régimen que se ha instaurado en Venezuela, que tiene por delante una fachada ideológica, Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, tiene por detrás un apoyo geopolítico de países como Rusia, Irán, China, Turquía y Cuba, que están instalados y operando y soportando el régimen de Venezuela. Tiene un soporte criminal, es el narcotráfico, el terrorismo islámico, las redes de contrabando de minerales, de combustible y hasta de personas. El territorio venezolano se le ha ido entregando a estos grupos criminales que no solo ejercen control territorial, sino también económico y social. Y esta dinámica criminal no es contenible dentro de las fronteras venezolanas. Tiene una dinámica expansiva que ha estado desestabilizando las democracias liberales del hemisferio. Lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto en Perú, lo hemos visto en Chile, y que obviamente está invirtiendo dinero, logística, actores que operan desde Venezuela para desestabilizar la democracia de la región. Por lo tanto, lo que estamos viendo hoy en el marco internacional son la responsabilidad que tiene de actuar las naciones democráticas, no solo para parar el horror humanitario que ocurre en Venezuela, sino en su propia y legítima defensa. En México, lo que estamos viendo no es la versión 1, 2, 5 o novena iniciativa, es la número 14. Cada vez que el régimen siente que hay presión externa, que hay una dinámica interna que busca obligar al régimen a una transición democrática, buscan lavar la cara, se disfrazan de corderitos y llaman a un nuevo diálogo. 14 episodios de diálogos y todos han terminado igual. El régimen gana tiempo, desmoraliza a la población, confunde o le da excusas a la comunidad internacional que no quiere actuar y al final son muertes de venezolanos en un país que está en proceso de destrucción total. Entonces, si soy totalmente franca, yo no veo que de México hoy haya la posibilidad de salir nada distinto a que Maduro gane más tiempo. Ajá. Sí creo que hay fuerza interna y disposición a luchar, pero como todo secuestrador, hay que rodearlo y hacerle entender que el periodo de impunidad se ha agotado y que la justicia internacional va a actuar. Lo que dice la señora María Corina es muy importante y a esto le sumo lo que el señor Almagro desde la OEA también certificaba, la existencia de presos políticos y detenidos políticos en los últimos meses que aumentaron en cantidad en Venezuela y mucho más después de las últimas protestas. Eso tiene también, de eso tiene conocimiento la Cancillería y el gobierno paraguayo, ¿no? Sí, claro que lo que dice la señora Machado es muy relevante. Lo dice desde su posición de actor político interno relevante en Venezuela. Y es perfectamente entendible, nosotros comprendemos y acompañamos básicamente la gestión y la lucha, acompañamos con interés de la ciudadanía y de la oposición venezolana. Nosotros, claro que tenemos información, Carlos, sobre estas denuncias. Si bien es cierto, no tenemos un agente diplomático en Venezuela en este momento, tenemos una confianza plena en los órganos de Naciones Unidas, como de la OEA,
que tratan los temas de derechos humanos. Hay informes, sendos informes de la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, que dan cuenta. La señora Bachelet. La señora Bachelet, sí. Hay una comisión de verificación de hechos que el Consejo de Derechos Humanos aprobó hace un par de años, y esa comisión de verificación de hechos, luego de un intento infructuoso de ingresar a territorio venezolano para hacer la constatación de las denuncias, el gobierno del señor Maduro permitió la entrada de esta misión y se hicieron 300 o 400 entrevistas con distintos actores de la sociedad venezolana, y se ha elevado un informe donde se da cuenta de manera irrefutable, digamos, que hay violaciones de derechos civiles, políticos, derecho a la vida, a la salud y demás. Entonces nosotros tenemos una confianza muy fuerte en ese informe, no solo de la señora Bachelet, sino también, digamos, de aquellos informes que se producen en el mismo sentido en el marco de la OEA. Exactamente. Entonces, claramente sentimos que la decisión que se ha tomado y que hoy en día sigue firme es una decisión que está apoyada en cuestiones reales, ¿verdad? No hemos visto una evolución de la realidad política y de la restitución de los derechos civiles y del respeto de los derechos humanos de la población venezolana, y entonces eso nos obliga a seguir con atención de la misma manera que lo estamos haciendo. No me lo has preguntado, pero me parece que es importante que me refiera a la negociación, ¿verdad?, en curso, promovida por un grupo de países amigos y que se desarrolla en México. Nosotros, desde el punto de vista de la diplomacia, no tenemos más remedio. Para nosotros la herramienta es el diálogo. O sea, lo que ha venido sucediendo hasta el momento no ha posibilitado ese cambio que esperamos en Venezuela. Por lo tanto, nos parece que es oportuno ese diálogo, porque desde un punto de vista le puede dar oxígeno al señor Maduro, pero al mismo tiempo ofrece el escenario para un posible entendimiento. Entonces, si bien es cierto, no podemos nosotros predecir cómo va a concluir ese diálogo, preferimos tener una posición optimista. O sea, ojalá que produzca resultados. Perfecto. Ojalá. Perfecto. Doctor Loizaga, usted como ex canciller, ¿es posible que esa desestabilización que dice la señora Machado se pretende generar en la región, en los gobiernos democráticos, pueda surtir efecto, surte efecto, y cómo se combate? Bueno, en primer término, creo que lo que expresó la señora Corina Machado con respecto, quiero aclarar esto, con respecto a las negociaciones, yo no veo ninguna salida porque nunca expresó voluntad política de encarar con buena fe unas negociaciones. Siempre ha sido para ganar tiempo, para ganar un escenario que al final no terminó en lo que se pretendía frente a las promesas de Maduro y su equipo. Yo no soy optimista y no creo que lo de México pueda tener un resultado positivo. Es ganar tiempo, llegar a las elecciones y te presentar un hecho consumado, ¿verdad? Eso es lo que yo lo veo. Y con respecto a esta posibilidad, creo que hemos visto lo que pasó en Chile, hemos visto lo que pasó en Colombia. También aquí entiendo de alguna manera se ha tratado de emular en un momento dado esa misma situación con la quema del Congreso, lo que fue también la pintata al Panteón. Al Panteón de los Héroes, que demuestra la forma, la conducta como ellos actúan. No pueden aceptar ingresar a una sociedad civilizada, democrática y tolerante. Y eso es lo que también se pudo ver en UNASUR. ¿Y por qué nace CELAC? CELAC nace porque en ese momento había una sociedad ideológica que pretendía excluir
a Estados Unidos, excluir a Canadá y Brasil tener ese liderazgo, ¿verdad? Y ahora, en vista que Brasil se retiró en el 2020 porque no encontraba que el CELAC era un instrumento de apoyo a la democracia, a los derechos humanos, entonces México, con el presidente AMLO, López Obrador, agarra y quiere sustituir un supuesto liderazgo, pero no podemos nosotros pensar en una asociación regional sin Brasil. Brasil representa el 47% del continente latinoamericano, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo la primera reunión que tuvimos en Surinam, cuando asume el presidente Cartes, entramos y parecíamos nosotros los extraterrestres, estaban como para comernos lo del grupo bolivariano, ¿verdad? Y el presidente Carter fue claro, señaló ahí, señor, acá vamos a convivir, pero en base a la democracia, en base al respeto a la soberanía, el respeto a los derechos humanos. Y en esto también me recuerda hoy a la presidenta Bachelet, que yo supongo que Maduro pensó, bueno, la nueva alta comisionada es amiga nuestra y nos va a ayudar. Sin embargo, ella ha actuado, creo yo, con mucha imparcialidad, viendo exactamente lo que está pasando. Y en una de sus intervenciones en Naciones Unidas, contestando a Maduro, dijo, cuando se trata de derechos humanos y todos hemos asumido los compromisos internacionales, no podemos hablar de intervención en los asuntos internos, porque ese es un compromiso que lo hemos asumido todos. Y tal así que hoy se da la paradoja de que Venezuela es miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entonces, ahí lastimosamente también esa institución pierde un cierto grado de confianza, pero el trabajo que está llevando la alta comisionada, la expresidenta Bachelet, creo que es muy importante y ha señalado claramente en blanco y negro lo que está pasando en Venezuela. Y tenemos que estar atentos, ¿verdad? Porque fíjate lo que pasa en Nicaragua, ¿verdad? Lo que pasó en Bolivia. Entonces, respetando el proceso electoral que hubo a renglón seguido, ¿verdad? Pero ¿de dónde se hacía el proyecto político? Se supone que cuando uno está asilado debe guardar respeto, ¿verdad? Pero, en fin, esto es algo largo que podemos hablar mucho, hay muchas cosas que contar entre el medio también, ¿verdad? Pero todos confiamos en que Venezuela regrese a un proceso democrático, respeto a los valores humanos y a un Estado de Derecho real. Pero en estas circunstancias creo que los europeos que con buena voluntad quizás están trabajando en Noruega, creyendo de que las cosas va a avanzar, no lo creo. El diálogo, cuando existe voluntad política y buena fe, se pueden sacar cosas. Perfecto. Gracias por su tiempo, doctor Loizaga. Doña Corina, un mensaje al pueblo paraguayo. Gracias por este contacto. Gracias a ti, Carlos, y te agradezco esta oportunidad. Como venezolana no tengo palabras para agradecer a todos ustedes, los paraguayos. En primer lugar, la acogida a tantos hermanos venezolanos que han tenido que huir, dejando todo atrás, dejando sus afectos, sus recuerdos, sus ahorros, sus sueños, huir para poder mantener a los que se quedan atrás, venezolanos talentosos, gente de bien y gente que sueña con volver. Y gente que yo sé que hoy está acogiendo y asumiendo a Paraguay como su segunda nación. Y quiero agradecer esto de corazón. Y quiero agradecer al gobierno del presidente Abdo porque fue uno de los primeros que con firmeza llamó las cosas por su nombre y asumió frente a la comunidad, primero regional y después global, lo que significa un régimen ilegítimo, tanto en su origen como en su desempeño. Algo que efectivamente, como decía el canciller Loizaga, también había realizado el presidente Cartes. Eso es algo que nosotros los venezolanos jamás olvidaremos, jamás olvidaremos. Escuchar las palabras del presidente Abdo en la sesión de la CELAC, créanme, fue una fuente de energía, de fuerza para los venezolanos que estamos luchando aquí,
saber que no estamos solos. A veces el cinismo en la comunidad internacional, el hacer creer que se está haciendo algo, pero en el fondo es simulación y no se busca realmente la resolución de un conflicto, es tremendamente desmoralizante para los que estamos enfrentando una tiranía criminal como la que existe en Venezuela. Así que lo que estamos luchando en Venezuela no es solo por la vida de los venezolanos. Cada día que este régimen se extiende, lo pagamos en vidas de niños que cruzan el umbral de un daño irreversible en su cuerpo, en su mente, en su espíritu. Una generación de venezolanos que está creciendo sin comida, sin salud, sin educación y sin sus madres, porque los hogares venezolanos se están desmembrando y es algo que tenemos que detener. Y por eso quiero decirle al pueblo de Paraguay que aquí estamos luchando, que no nos vamos a cansar jamás, que el destino de Venezuela es la libertad y que Venezuela será nuevamente un aliado confiable que va a promover el intercambio, el fortalecimiento institucional y la democracia en nuestra región. No vamos a dejar de luchar y sabemos que contamos con ustedes. Así que mi agradecimiento por seguir de cerca nuestra lucha y asumirla como propia. Y insisto, esto es un mensaje a cada uno de los paraguayos en estas horas tan oscuras para Venezuela, tan peligrosas, pero al mismo tiempo son las horas en que demostramos lo que estamos hechos y lo que estamos dispuestos a hacer por nuestros valores, por nuestras familias, por nuestra nación y por la libertad. Así que muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias, doña María Corina Machado, desde Venezuela. Vicecanciller, gracias también a usted por estar con nosotros y espero que este sea el comienzo de permanente diálogo, porque el canciller tiene mucho trabajo últimamente, entonces no puede venir al péndulo. Bueno, yo agradezco la invitación, Carlos. Quiero darle un saludo a la señora Corina y al canciller Loizaga. Te tomo la palabra, yo también espero que sea el inicio de un diálogo permanente entre el péndulo y la Cancillería, que tiene un equipo formidable de gente que acompaña esto, y simplemente renovar la convicción de que francamente esperamos que haya una salida política en Venezuela. Respaldamos las aspiraciones del pueblo venezolano y la posición paraguaya en este momento y hasta dentro de, por mucho, hasta que la cosa no varíe, seguirá siendo la misma. Perfecto. De defensa de los derechos humanos, civiles, políticos de la población venezolana y que seguimos con mucha atención el desarrollo de ese proceso político en ese país. El tema de Venezuela ha dividido bastante a la región. Sí. Esa es una realidad y nos apena que esto sea así. Perfecto. Don Marcelo, muchísimas gracias por venir. Gracias a vos. A la vuelta de la pausa estaremos con el viceministro de Tributación. Ya volvemos. Ministro de Tributación, ¿cómo anda? Buenas noches, Carlos. Buenas noches para toda la teleaudiencia de Unicanal. Un placer siempre estar compartiendo contigo este espacio. Te dimos una semana de descanso y bueno, pero te tenemos otra vez acá porque queremos saber qué pasó con Gafilat. Bueno, ¿Cuál es el resumen que puedo hacer y cuál es la percepción que tenés del paso de Gafilat por Paraguay? Yo creo que fue muy importante para poder evaluarnos, para autoevaluarnos en primer lugar, ¿verdad? Porque si bien hay una evaluación internacional, creo que es muy importante los avances que tuvo Paraguay en todo este tiempo. Un trabajo encomiable de parte de la CEPRELAP, muchos avances en cuestiones legales, ¿verdad? Ahora, como es muy corto el tiempo por el cual se aprobaron esas leyes, ahora, lógicamente, lo que se espera son los resultados de esas normativas que ya están aprobadas, ¿verdad? En el ámbito tributario tuvimos muchísimos avances. En primer lugar, destacar que hoy el delito de la evasión de impuestos es un delito precedente al lavado de activos, lavado de dinero. Creo que eso es muy importante, como asimismo el contrabando, ¿verdad? Después tenemos la aprobación legal de que hoy, por ejemplo, Carlos, el secreto profesional está levantado para el ámbito tributario. Un abogado hoy ya no puede decir, no, yo tengo secreto profesional, por lo tanto no voy a poder declarar, ¿verdad? Cuando hay una investigación sobre evasión de impuestos, ¿verdad? Después tenemos que se aprobó una convención internacional multilateral de intercambio de información. Paraguay hoy intercambia información con 140 países, ¿verdad? En el ámbito tributario. ¿Eso qué le da a Paraguay? Le da una posibilidad de que pueda no solamente intercambiar información tributaria, sino también que Paraguay salga de la lista de países no cooperantes, porque eso ayuda, por un lado, a la calificación de riesgo,
por otro lado también ayuda a la posibilidad de tener mayor inversión en Paraguay. Y bueno, yo estoy esperanzado de que podamos... ¿Dieron recomendaciones? Sí, sí. Ellos hablan mucho del trabajo coordinado, ¿verdad? Nosotros ¿Por tuvimos... qué? ¿Porque ven descoordinación? Claro, o sea, no sé si ven descoordinación, lo que ellos ven como que ellos se ciñen mucho en lo que son los protocolos de trabajo, ¿verdad? Y acá nosotros tenemos disposiciones legales. Entonces, por ejemplo, con la Fiscalía, si bien podemos tener un convenio de cooperación, en realidad la ley le otorga la potestad de pedir lo que sea y colaborar con el Ministerio Público, ¿verdad? Nosotros estamos obligados a eso, ¿verdad? Sí tenemos, nosotros firmamos muchos convenios de cooperación con CEPRELAR principalmente y con otros organismos. Hoy tenemos mucha más información de lo que teníamos anteriormente. Hoy tenemos un perfil de riesgo y eso ayuda mucho para la lucha contra la evasión de impuestos, ¿verdad? Por eso que se debate todo. Imagínate que después de 30 años se empezó a debatir otra vez sobre la deducibilidad que Sí, hace 2 semanas estuvimos discutiendo sí, con Alba Talavera, sí, ¿verdad? sí, sí. Y que hoy ya hay 2 proyectos en el Congreso, ¿verdad? Ujú. Hoy cada vez más es difícil, se está cerrando el círculo para poder ser informal y para poder evadir el pago de impuestos, ¿verdad? Y muchos, a diferencia de lo que la gente dice que estamos cazándole el zoológico o que siempre le apretamos a lo que Ujú. están pagando nomás luego, eso no es así, ¿verdad? Hoy tenemos 1.400.000 contribuyentes ya registrados, el doble de lo que teníamos cuando iniciamos el gobierno. Hicimos una reforma tributaria después de 27 años. Yo creo que ese es el trabajo más complicado que tuvo este gobierno y lo encaró de una forma positiva y sobre todo en un tiempo récord, una aprobación, ¿verdad? En el cual se trabajó con el sector privado. Imagínate que hoy, después ya un año después, un poco más de un año después de implementación de la ley, muchos ahora recién saben que hay algunos cambios. Por ejemplo, todos te dicen, ¿por qué los ojeros no pagan impuestos, Ujú. verdad? O ¿por qué el sector agrícola y pecuario no paga, verdad? Hoy ellos están pagando más. Entonces, la gente a lo mejor no conoce, no sabe, ¿verdad? Hace poco hice un hilo en mi Twitter comentando un poco Sí. de esos cambios, ¿verdad? Pero igual, siempre es importante discutir el tema tributario, porque estamos en un proceso muy complicado, 2 años de recesión Sí, económica, de pandemia. de pandemia. A pesar de eso, igual tenemos números positivos, ¿verdad? Y eso es gracias justamente a esa reforma que se hizo en primer lugar y también a los niveles de control que hoy estamos estableciendo desde la administración, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer para aumentar, para por lo menos tener la mitad de la gente que trabaja como contribuyente, registrado? Y Porque todavía no utilizando, estamos ni a la mitad. claro, no, hay un gran porcentaje de informalidad. Utilizando los dos regímenes más sencillos que tiene el régimen del impuesto a la renta empresarial, el simple y el resimple. Ujú. Mucha gente no sabe qué significa eso. Hace poco vinieron grupos, en este caso gremios de comerciantes de ciudades en el cual había como una desinformación. Entonces, creo que es muy importante que se pueda. Nosotros tenemos un canal de YouTube, nos vamos, por ejemplo, ahora estamos, toda la semana estamos en el departamento en Boquerón, ¿verdad? En el Chaco. Y vos sabés que la gente como que ahora recién está aprendiendo y conociendo sobre los tributos que se aprobaron con la nueva ley 6.380. Entonces, yo creo que dando a conocer mayormente los beneficios que tiene el simple y resimple, yo creo que la gente va a ir formalizándose. Ahora, por ejemplo, tenemos las EAS, ¿verdad? Ya no necesitas ir a tributación para tener tu RUC. Directamente por la página del Ministerio Del de ministerio. Industria te registras y ya tenés en 48 horas, 72 horas a reventar, tenés ya tu empresa, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un paso muy importante que se está haciendo. Estas empresas de acciones simplificadas, que lo que busca es que haya mayor cantidad de formalización, ¿verdad? Ujú. Entonces, hay una hoja de ruta que estamos desde el gobierno Siguiendo. siguiendo e implementando. Bueno, ¿y qué pasa con la mega evasión? ¿Cuánto se recuperó y cuánto se acercaron y pagaron las multas correspondientes y se pusieron al día? Bueno, el año pasado nosotros justamente comentábamos, también entiendo que estuve aquí en el Sí, programa, el operativo llamamos Facturación 1. sí. Este operativo, más o menos 70 y casi 80 personas fueron imputadas. Se hizo un allanamiento en la ciudad de Luque, ¿verdad? Y también en 2 imprentas en Asunción. Lo cierto y lo concreto es que desmantelamos un esquema en el cual creaban empresas fantasmas y vendían facturas, Ujú. ¿verdad? Hubieron todos esos imputados, hoy ya están acusados por el Ministerio Público, ¿verdad? Ya se recuperó de esos casi 10 millones de dólares, ¿verdad? De lo que nosotros denunciamos en ese momento.
una gran cooperación del Ministerio Público en ese sentido, ¿verdad? Creo que fue también un trabajo al principio un poco lento, pero después ya avanzamos muchísimo y bueno, estamos trabajando con ellos en ese sentido, ¿verdad? Así es que creo que vamos a seguir. Y ya te adelanto, ¿verdad? Nosotros estamos cerrando el operativo Facturación 2. ¿Facturación 2? Sí, en semanas más vamos a estar lanzando y vamos a estar informando a la ciudadanía. Hemos detectado también un esquema de facturas falsas, facturas ¿De personas o empresas? De empresas y sobre todo también vinculadas en el ámbito público, ¿verdad? ¿De instituciones del Estado? De instituciones del Estado, ¿verdad? ¿Cuántas aproximadamente? Y 18 más o menos. ¿18? Sí, 18 instituciones del Estado que están vinculadas con un esquema de empresas que son presumiblemente falsos, ¿verdad? Porque no podemos todavía confirmar porque estamos en un proceso de investigación y de control, ¿verdad? ¿Y cómo operaban? Y nosotros entendemos de que si bien, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo muy sencillo, Carlos Peralta le dio a su contador su contraseña y su RUC y montó. Carlos Peralta no sabía que estaban facturando su nombre. Y ¿Otra vez? Comienzan a facturar, comienzan a vender. Y nosotros estimamos que de esa forma están sacando dinero de instituciones del Estado. ¿De instituciones del Estado? Sí. ¿Y gente de instituciones del Estado están comprometidas? Eso no sabemos todavía. Eso, una vez que termine la investigación, nosotros ahora lo que le pedimos a todas esas instituciones, información, ¿verdad? Ellos tienen un plazo para poder... 18 instituciones aproximadamente. 18 instituciones, ¿verdad? En la cual ellos tienen que hacer su descargo, ¿verdad? Y bueno, una vez que termine eso, solo vamos a estar informando, ¿verdad? Pero sí, lo cierto es que hoy los niveles de control y los niveles de fiscalización son mucho más exhaustivos gracias al sistema que estamos teniendo. ¿Y de cuánto aproximadamente estamos hablando de evasión producto de ese Nosotros operativo? detectamos presumiblemente un valor de 50.000 millones de guaraníes, casi 50.000 millones de guaraníes de facturas falsas. Estamos a 8 millones de dólares. Aproximadamente. En 3 años. En 3 años. Desde el 2018 al 2020. ¿Y esas instituciones son del Ejecutivo o son de...? Me reservo esa información, Carlos. Bueno. Me reservo esa información. Y yo creo que las instituciones saben, pues ya tienen la notificación, ¿verdad? Ya fueron notificadas. Ya fueron notificadas, las instituciones tienen que responder a la nota que le hicimos, porque fue justamente en base a esa detección que se le notificó a ellos. ¿Tendría algún parecido con lo que pasó en Central, en la gobernación? Puede ser. Justamente una de las críticas era por qué solamente la gobernación central, Sí. ¿verdad? Entonces comenzamos a hacer un mapeo en el ámbito de lo que es, especialmente lo que son recursos del Estado, ¿verdad? Porque al final de plata a todos. La primicia es que hay 18 instituciones investigadas que habrían evadido por cerca de 8 millones de dólares aproximadamente, presuntamente. Presuntamente que han tenido, o dentro de su contabilidad, se puede observar facturas presumiblemente falsas. El mismo esquema de Central. O sea, claro, la diferencia es que Central es una ONG, sí. En este caso son instituciones del Estado. Instituciones del Estado. Sí. Pues ya no aprendemos. Y yo creo que es un poco también por la falta de controles que existe, ¿verdad? Justo lo estábamos debatiendo con el Contralor General de la República, ¿verdad? En una reunión que tuvimos, ¿verdad? La tecnología va a ayudar significativamente a poder detectar mucho más estos casos, ¿verdad? Porque hoy dependemos mucho de los funcionarios, pero con la tecnología es mucho más fácil y creo que los dos estamos trabajando en la misma dirección, en la misma línea, ¿verdad? Nosotros el caso de la Gobernación Central fue gracias también al apoyo de la Contraloría, ¿verdad? Ellos nos remitieron los informes para confirmar la presunción que estábamos teniendo, ¿verdad? Es por ello que después hicimos la denuncia. Pero sí, Carlos, yo creo que ahora con toda la tecnología que está teniendo tributación, creo que va a haber una conciencia también, una cultura tributaria mucho más fija, ¿verdad? Y que es mejor cumplir con las reglas, porque tenemos impuestos bajos, tenemos pocos impuestos, ¿verdad? Y el debate seguro que va a seguir de la calidad del gasto público, porque muchos dicen, no, yo no quiero pagar porque no veo un servicio bueno, ¿verdad? Pero creo que sí, y creo que este año vamos a cerrar... Es que la plata finalmente que aportamos como impuestos es de todos. Por supuesto. Es de todos, no es que el gobierno tiene una fábrica de plata, sino que la plata que se está aportando para tributación y
pagando nuestros impuestos es justamente para una mejor calidad de vida. Así Y mismo. sin embargo, hay gente que se está burlando de todo ese proceso. Así mismo, así mismo. Creo que es importante eso, ¿verdad? Nosotros vamos a seguir cooperando con las instituciones de control, sea Fiscalía, sea Contraloría, sea SENAC, Secretaría Anticorrupción, ¿verdad? Porque si bien no somos órgano de control de la institución del Estado, estamos colaborando con ellos para poder detectar estos tipos de casos, ¿verdad? Y creo que es muy importante todo eso. Y bien, este año vamos a cerrar probablemente con un 15% de mejora en total, ¿verdad? Hoy estamos 30, ¿verdad? Estos meses a partir de ahora van a ser menores de lo que tuvimos el primer semestre porque el año pasado habíamos prorrogado impuestos, ¿verdad? Entonces, lógicamente, no es correcto compararse con un mes en el cual no hubo vencimiento, ¿verdad? Ujú. Entonces, este mes de septiembre seguro vamos a cerrar en un 5% negativo, comparando con el 2020, pero si uno ve el 2020 versus 2021, estamos viendo que tenemos hoy 30% de mejora. Ahora, pero el 2020 y el 21 son comparables. Por la pandemia no podemos comparar con ningún otro año, ¿verdad? Claro, y el año 2019 por la sequía. Por la ¿verdad? sequía. Pero si comparamos el 2018 también estamos arriba, ¿verdad? Ujú. La reforma hizo que hoy haya mucho más aporte. Hoy, imagínate que hoy se está hablando de las deducibilidades, ¿verdad? Las empresas también ahora nos están pidiendo poder deducir más, porque ahora, por ejemplo, una empresa, por ejemplo, que el socio dueño accionista de empresa a la vez es gerente de la empresa, personal superior, no puede deducir todo, solo puede deducir un porcentaje mínimo de ese salario, porque era la forma en la cual salía dinero en la empresa, ¿verdad? Entonces, esas cosas, por ejemplo, hace ruido y a la gente le molesta, pero son también mecanismos en los cuales nosotros estamos, o sea, está establecido en la ley, no es una cuestión, una situación caprichosa de tributación, ¿verdad? Entonces estamos avanzando. Yo creo que hay hoy más o menos como que se está entendiendo, o hay mucho más cultura tributaria. Yo celebré que se discuta este tema de la deducibilidad porque mucha gente aprendió también, ¿verdad? ¿Entendió la gente finalmente el tema de la Creo que sí, deducibilidad? creo que sí, y creo que igual a pesar de eso, hoy hay 2 proyectos en el Congreso, ¿verdad? Que seguro que vamos a estar discutiendo, ¿verdad? Para nosotros es inconstitucional, pero bueno, siempre el debate construye, ¿verdad? Así es que nosotros estamos abiertos a debatir, a aclarar las dudas que existan, ¿verdad? Y lo más importante creo que acá no tiene que haber, en el ámbito tributario por lo menos, y lo que nosotros queremos y estamos haciendo de tributación es que todos paguen lo que corresponda, ni más ni menos, sea político, sea senador, sea diputado, sea quien sea, tiene que pagar lo que corresponde. Terminó esa época en la cual uno era autoridad y tenía licencia, ¿verdad? Creo que eso construye únicamente la institucionalidad, ¿verdad? Hoy justamente cerramos un capítulo con USAIF, en el cual nos cooperó 8 años, ¿verdad? Todo lo que es facturación electrónica, todo lo que es tema de precio y transferencia, nos estuvieron ayudando la Embajada de los Estados Unidos, y creo que es muy importante esas cooperaciones internacionales porque fortalece la institución. Ahora, ¿el pago electrónico también tributa? El pago electrónico con tarjeta Esto que se está discutiendo tanto en este momento. Sí tributa. La Tributa. comisión de la comisión paga el 10% de IVA, ¿verdad? Por la comisión que le cobra. Si vos girás 300.000 guaraníes, te cobran una comisión. Sobre esa comisión te cobran... 30.000, y sobre esos 30.000 te Sí, cobra el 10%. el 10%. El IVA, ¿verdad? Ajá. O sea, eso sí, también me habían consultado eso, ¿verdad? En ese tema yo creo que hay que hacer un buen análisis. Pero de ¿verdad? buen ingreso. No, o sea, es un ingreso de las telefónicas. Hay que recordar que una de las telefónicas, escuché recién que estaba 80 Natalicia. millones de, sí. Natalicia, ellos son, la renta son el sexto mayor aportante del fisco, en el caso de esa telefonía. De esas, claro. ¿Verdad? Entonces, están aportando, ¿verdad? Yo creo que eso también va a ayudar a que haya mayor transparencia, pero yo creo que se le tiene que dar la libertad a que todos compitan de forma equilibrada o equitativa, ¿verdad? Yo creo que esa es por lo menos mi opinión, ¿verdad? Y bueno, el gobierno va a analizar el proyecto que, bueno, que hoy ya está como ley. Claro, está sancionada la ley y bueno, la promulgación ya depende del Ejecutivo. ¿Y esto podría vetarse? ¿Hay algún análisis que se está haciendo en ese sentido? Y yo no me gustaría aventurarme, ¿verdad? Pero se va a analizar profundamente para poder hacer eso. Yo creo que hay un equipo muy bueno ahí en presidencia, creo que se le encargó a Carmen Marín
el análisis de eso y seguro que el Ministerio de Hacienda también va a cooperar y principalmente el Ministerio de Industria con el Banco Central del Paraguay, que son Ahora, los órganos más directamente relacionados. es una opinión mía. Si el Banco Central pide que sea gradual y de acuerdo a lo que escuchamos en el primer bloque, esto es muy abrupto, ¿el consejo sería vetar? Y podría ser, o sea, no podemos asegurar. Es decir, teniendo en cuenta lo que el Banco Central también había establecido, digo. Yo lo único Como que vos sé, estás en el tema yo económico, lo único que sé es que se van a analizar todas las aristas, todas las variables y se va a hacer lo que a criterio del gobierno es lo más justo para el país. Y es lo que a la gente le va a convenir y eso yo estoy seguro que se va a hacer. Si es que hay que aprobar, en base a lo que se analiza, y seguro que se va a aprobar. Pero si hay observaciones o hay objeciones de parte de los órganos competentes como Banco Central, Ministerio de Industria y Comercio, y bueno, solamente el gobierno va a tomar esa decisión, ¿verdad? Pero es muy presuroso comentar eso porque no está en manos de Hacienda directamente y mucho menos de tributación, ¿verdad? uh-huh. Pero interesante es es decir, cuando estudiar profundamente, ¿qué significa estudiar profundamente? Y estudiar No dar profundamente margen es para... escucharle a las dos partes, porque hoy hay, categóricamente, hay dos sectores Sí, que sí. están Hay teniendo diferencias. posiciones Sí. encontradas, ¿verdad? Yo creo que acá la posición que tiene que ser, que tiene que estar por encima es el que ayude en el interés general. O sea, que el interés general esté por encima del interés particular. Y creo que esa es la línea en la cual el gobierno va a trabajar y va a ceñirse, ¿verdad? Uh-huh. Entonces es muy importante el debate, es muy importante escucharla a todos y bueno, como árbitro en este caso el gobierno va a tener que ver si es que veta o aprueba esa ley sancionada hoy. Uh-huh. Bueno, estamos entrando en el último trimestre del año. Estos 9 meses que pasaron, ¿cómo fue para tributación? Bastante bueno, 30% arriba. Un porcentaje, y vos sabes que Carlos, nosotros nos sorprende mucho porque 2020 decíamos, nosotros apenas vamos a llegar este año porque el 2021 se paga normalmente todos los impuestos del 2020. Y como el 2020 fue un año muy difícil, decíamos, bueno, tenemos que prepararnos porque no vamos a tener muchos recursos, va a estar bastante malo, pero nosotros vimos muchas empresas que ganaron mucho dinero y aportaron, en el caso del impuesto a los dividendos y utilidades, que es un nuevo impuesto, Uh-huh. ¿verdad? Se paga 8% para los residentes, 15% para los no residentes ya a partir de este 2021. Y creo que es muy importante esto. Esto estamos hablando más o menos 800.000 millones de guaraníes casi ya de recaudación solamente en ese impuesto, ¿verdad? Después el IVA también tuvimos un porcentaje de crecimiento, 14, casi 18% ya ahora, si hacemos la variación interanual. Y eso es muy importante, hubo mucho más consumo, hoy la gente como que reencauzó su vida, suele salir, ya comparte, ya hay otra vez el sector gastronómico y también quiero también informar y dar la primicia que vamos a extender la disminución del IVA hasta diciembre para el sector gastronómico, eventos, turismo y también para lo que corresponde al selectivo del consumo de bebidas alcohólicas, ¿verdad? Hasta diciembre. Hasta diciembre, porque está hasta octubre, ¿verdad? Y eso ya en una decisión con el ministro de Hacienda y con el presidente de la República hemos decidido prorrogar, y esto ya como primicia estoy dando aquí en el péndulo, que hasta diciembre van a estar vigentes estas reducciones del impuesto al valor agregado y las reducciones de impuesto selectivo al consumo. Qué buena noticia para, Sí. para este sector. Claro, para que estos sigan sectores. reactivándose y confiando de que este es el momento que tenemos que apoyarle a este sector, ¿verdad? Porque fue muy difícil para ellos. Sí, A sí, mí sí. me tocó reunirme muchas veces con ellos y Esto incluye ya los eventos, dijiste, ¿verdad? sí, señor. Uh-huh. Eventos, turismo, Uh-huh. hotelería, gastronomía en general, ¿verdad? Entonces es muy también el tema de alquileres, ¿verdad? Alquileres comerciales también hasta diciembre. Y esa es una muy buena noticia que da gusto dar buenas noticias. No, totalmente. ¿Verdad? ¿Cuáles son los sectores que a pesar de toda la pandemia, a pesar de la situación crítica, sostuvieron al país Bueno, con los impuestos? ahí podemos hablar del sector comercial en general, pero si hacemos la disgregación otra vez, todo lo que es producto, canasta básica familiar, alimentos, todo eso, tema farmacéutico, todo el tema también de prevención, yo creo que eso sin lugar a dudas ayudó mucho.
la gente se cuida mucho más hoy, hay mucho más limpieza, por decir de una manera. Muchos se reinventaron hacia ese sector. El sector construcción fue muy bueno, un sector que tuvo mucho auge, no solamente por la inversión pública, sino también por la inversión privada, ¿verdad? Entonces también, ¿verdad? El sector de intermediación financiera fue fantástico, ¿verdad? Porque hubo muchos créditos justamente para poder hacer frente. La decisión del Banco Central del Paraguay, histórica por cierto, de establecer una política monetaria bastante importante como nunca antes lo había visto, se había hecho, que al final ahora nos está medio que golpeando por la inflación, ¿verdad? Y por eso es que el banco hoy decide llevar a 1.5% el tema de la política monetaria. Pero eso ayudó muchísimo también para el flujo de dinero a nivel de que haya suficiente capacidad, ¿verdad? De poder hacer los préstamos, etcétera. Oscar, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por las dos primicias que nos diste. No, por favor. No, lo de facturación de 2 es espectacular. ¿Cuándo se tendría más datos de eso? Y yo estimo que en un mes aproximadamente. En un mes aproximadamente. En un mes más. Hay que darle también, no podemos tampoco, por eso también nos reservamos un poco el tema de los nombres, porque no queremos tirar algo y a lo mejor no teníamos todo cerrada pero es importante comentar esto, porque siempre te dice, ¿y por qué solamente a fulanito? ¿Y por qué solamente a sultanito? ¿Y por qué no hacen lo siguiente? ¿Verdad? La gente demanda y bueno, en esa línea también nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Oscar Urrué. Bien, el viceministro de Tributación, Oscar Urrué, dio 2 primicias al péndulo. El de la facturación 2 por 50.000, en principio 50.000 millones de guaraníes de evasión, que casi con un sistema similar al que aparentemente se tuvo en la gobernación del Departamento Central. Son instituciones del Estado, así que, bueno, dentro de un mes vamos a tener más datos acerca de esto y el tema de la prórroga hasta diciembre, entonces para el sector más castigado, gastronómico, eventos y compañía, del pago fraccionado, ¿no? No. Es el impuesto al valor agregado. Del 10 va a pagar solo 5%, hasta diciembre. Y el selectivo al consumo, los bienes que están con la tasa reducida van a continuar hasta diciembre. Bueno, muy provechosa la noche, por cierto. Espero que para usted haya sido igual. Hasta el próximo miércoles.